¿Alguna vez te has detenido a pensar en una palabra griega, una que a primera vista suena inofensiva, pero que encierra una de las verdades más incómodas y profundas de nuestra existencia? Me refiero a Cizanión. Sí, Cizanión. No es el nombre de un superhéroe ni de una flor exótica, sino el término original para algo que conocemos muy bien en español como cizaña. Y no estoy hablando de la planta que estorba el cultivo, sino de algo mucho más sutil y peligroso, la cizaña que se siembra en el campo de nuestras vidas, en el corazón de la humanidad y, lo que es más impactante, en el mismísimo campo de Dios. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha luchado con la presencia del mal, de la falsedad, de lo que parece bueno pero que en realidad es destructivo. ¿Cómo distinguimos lo auténtico de lo impostor? ¿Cómo separamos lo que edifica de lo que arruina, especialmente cuando ambos crecen juntos, entrelazados de tal manera que intentar arrancarlos podría significar la destrucción de lo bueno? Esta es una pregunta que nos ha atormentado por siglos y que, curiosamente, Jesús abordó con una parábola tan simple en su relato como profunda en sus implicaciones, una historia que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la justicia, la paciencia y el juicio divino. Prepárense para una conversación que no solo desentrañará un texto bíblico, sino que también nos obligará a confrontar las complejidades de nuestro propio mundo y quizás incluso las de nuestro propio corazón. Hoy nos sumergiremos en una de las parábolas más enigmáticas y a la vez más reveladoras de Jesús, la parábola de la cizaña y el trigo, que encontramos en Mateo capítulo 13. Es una historia que a primera vista podría parecer un simple cuento agrícola, pero créanme, es mucho más que eso. Es una radiografía del reino de los cielos, una ventana a la paciencia de Dios y un desafío directo a nuestra impaciencia humana. Vivimos en un tiempo donde la información falsa se propaga más rápido que la verdad, donde es difícil distinguir lo genuino de lo manufacturado, lo real de lo artificial. Piénsenlo, en el ámbito digital, ¿cuántas veces nos hemos topado con perfiles falsos, con noticias que parecen verdaderas pero que son pura invención? ¿Cuántas veces hemos confiado en promesas vacías o en consejos que, lejos de ayudarnos, nos han desviado del camino? Esta parábola no solo resonaba con los campesinos de la Galilea del siglo I, sino que resuena con una fuerza sorprendente en nuestro siglo XXI, un siglo de simulacros y apariencias. Jesús, con su sabiduría infinita, nos presenta un escenario donde el enemigo, en la oscuridad de la noche, siembra una hierba maligna, la cizaña, entre el buen trigo. Y aquí viene lo impactante: la cizaña, cuando es joven, se parece increíblemente al trigo. Es casi imposible distinguirlas. ¿Te imaginas la frustración de un agricultor al ver su campo, su arduo trabajo, comprometido por un enemigo invisible que ha sembrado una imitación tan perfecta que amenaza con ahogar la verdadera cosecha? Esa es la imagen que Jesús nos pinta, y es una imagen que nos habla directamente de nuestra realidad espiritual. La parábola comienza con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un acto de esperanza, de fe en el futuro, ¿verdad? Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¡Qué acto de maldad tan cobarde y traicionero! Es un ataque sigiloso que busca destruir desde adentro sin dar la cara. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y es donde, creo, muchos de nosotros nos sentimos identificados. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. No al principio cuando era fácil de ver, sino cuando ya estaba grande, cuando ya se había arraigado, cuando ya se había mezclado de tal forma que parecía una parte más del cultivo. Los siervos del dueño del campo, al ver esto, se acercaron a él y le dijeron: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?» Es una pregunta lógica, ¿no? Una pregunta que surge de la confusión, de la indignación. ¿De dónde viene el mal si se supone que Dios es bueno y ha sembrado solo el bien? ¿Por qué hay tanta hipocresía en la Iglesia, tanta falsedad en el mundo, si se supone que todo fue creado perfecto? Y la respuesta del dueño es contundente: un enemigo ha hecho esto. No hay rodeos, no hay excusas. Hay un adversario, un ser que se opone a la obra de Dios y que activamente busca corromperla. Pero la historia no termina ahí. Los siervos, con su fervor y su deseo de ver la justicia, propusieron una solución que a muchos de nosotros nos parecería la más obvia y justa. Entonces, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Claro que sí. Vamos a limpiar el campo. Vamos a eliminar todo lo que no pertenece. Vamos a separar el bien del mal de una vez por todas. ¿No es ese el impulso natural del ser humano?
Queremos soluciones rápidas, queremos ver la justicia ejecutada de inmediato, queremos que los malos sean castigados y los buenos recompensados. Pero la respuesta del dueño del campo es sorprendente, y es aquí donde la parábola da un giro que nos obliga a reconsiderar nuestras propias ideas sobre el juicio y la intervención divina. El dueño les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Piénsenlo por un momento. Este es el corazón de la parábola, el punto que nos desafía profundamente. La cizaña, el cizanión, es tan parecida al trigo, sus raíces están tan entrelazadas con las del trigo, que intentar arrancarla prematuramente podría causar un daño irreparable a la cosecha buena. Es una lección de paciencia, de no juzgar precipitadamente, de entender que hay procesos divinos que van más allá de nuestra comprensión y de nuestro sentido de la inmediatez. Y esta es una verdad que necesitamos asimilar en nuestras vidas hoy más que nunca. En un mundo donde la cultura de la cancelación está a la orden del día, donde el juicio sumario es la norma y donde la gente es descartada por errores o por simples diferencias de opinión, la parábola de Jesús nos grita un mensaje de cautela y de paciencia. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a arrancar la cizaña en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros círculos sociales? ¿Cuántas veces hemos querido señalar con el dedo, juzgar y desechar a aquellos que a nuestros ojos no cumplen con los estándares, sin darnos cuenta de que nuestras acciones, movidas por la impaciencia y quizás por una visión incompleta, podrían estar dañando a aquellos que sí son trigo? Es un llamado a la humildad, a reconocer que solo Dios tiene la capacidad de discernir completamente y de separar sin causar daño. Y si estás sintonizando y te sientes interpelado por esto, te animo a que dejes tu comentario abajo, a que le des me gusta a este vídeo y por supuesto, a que te suscribas al canal para no perderte las próximas revelaciones que esta parábola tiene para nosotros. Porque lo que viene a continuación es aún más impactante, ya que la parábola no termina con la prohibición de arrancar la cizaña, sino con una directriz que redefine nuestra comprensión del tiempo y del juicio. El dueño del campo les dio una instrucción clara y contundente: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí está la clave, la paciencia divina en acción. No es que Dios sea indiferente al mal, no es que no le importe la presencia de la cizaña. Claro que le importa. Pero su tiempo no es nuestro tiempo, y sus métodos no son los nuestros. Él tiene un plan, un momento específico para la separación, un momento en que el trigo y la cizaña serán plenamente maduros y por lo tanto claramente distinguibles. Solo entonces en la siega, la separación será posible sin dañar lo bueno. ¿No es esto una lección poderosa para nosotros? Nos enseña que a veces la mejor acción es la no acción, la espera confiada en la sabiduría de Dios. Nos enseña a confiar en que al final, la justicia prevalecerá, pero no necesariamente de la manera que esperamos o en el momento que deseamos. Y esta espera no es pasividad, sino una confianza activa en el plan maestro de aquel que sembró la buena semilla. Esta directriz de dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es, sin duda, una de las enseñanzas más desafiantes y a la vez, más reconfortantes de Jesús. Reconfortante porque nos asegura que Dios tiene el control, que su plan es perfecto y que la justicia definitiva llegará. Desafiante porque nos exige una paciencia que va en contra de nuestra naturaleza humana, impaciente y deseosa de ver el mal erradicado de inmediato. Nos obliga a vivir en un mundo donde la imperfección es evidente, donde la línea entre el bien y el mal a menudo parece borrosa, y donde la coexistencia con aquellos que nos irritan, nos confunden o incluso nos dañan, es una realidad diaria. Piensen en las relaciones interpersonales, en los conflictos en la iglesia, en las divisiones en la sociedad. ¿Cuántas veces hemos sentido el impulso de arrancar a alguien de nuestra vida, de nuestra comunidad, porque su presencia nos parece disruptiva o dañina? La parábola nos invita a pausar, a respirar profundo y a recordar que no somos los jueces ni los ejecutores finales. Nuestra tarea no es separar, sino crecer como trigo, ser luz, ser sal, mientras esperamos la llegada del Maestro de la cosecha. Pero Jesús no nos dejó con la ambigüedad de una simple parábola agrícola. Él, con su infinita misericordia y su deseo de que comprendiéramos las verdades del reino, explicó la parábola a sus discípulos más tarde. Y esta explicación, que encontramos en Mateo 13, 36-43, es crucial, porque desvela el velo y nos muestra la magnitud de lo que estaba enseñando. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ahí está. Jesús mismo es el sembrador.
Él es quien ha esparcido la verdad, el amor, la esperanza en el mundo. Él es el origen de todo lo bueno, de todo lo puro. ¿Y el campo, qué es el campo? No es solo Israel, ni siquiera solo la Iglesia, sino el mundo. Esto es fundamental. El campo de Dios es el mundo entero con toda su diversidad, con todas sus complejidades, con todas sus luces y sus sombras. La buena semilla, añadió Jesús, son los hijos del reino, aquellos que han aceptado su mensaje, que viven según sus principios, que reflejan su carácter. Son aquellos que, a pesar de sus imperfecciones, están creciendo para dar fruto para Dios. Y luego viene la parte que a muchos nos incomoda, pero que es una realidad innegable: la cizaña son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo. Directo y sin rodeos. Jesús no minimiza la existencia del mal ni la figura de un adversario espiritual. No es una metáfora abstracta, es una realidad personificada. El diablo, el diabolos, el calumniador, el adversario, es el que activamente busca frustrar el plan de Dios, sembrando falsedad, división, odio entre la buena semilla. Y esto nos ayuda a entender por qué el mundo es como es. No es que Dios haya sembrado el mal, es que un enemigo ha invadido su campo y ha sembrado una imitación. Esto no es para desanimarnos, sino para que estemos alerta, para que comprendamos que estamos en medio de un conflicto cósmico, una batalla espiritual que se libra en el campo del mundo y, a menudo, en el campo de nuestro propio corazón. Y aquí es donde la parábola cobra una relevancia tremenda para nuestra vida diaria. ¿No sentimos a menudo la presencia de esa cizaña en nuestras propias decisiones, en nuestras tentaciones, en las voces que nos susurran dudas y desesperanza? Es la influencia del enemigo buscando ahogar el trigo que Dios quiere hacer crecer en nosotros. La explicación de Jesús continúa con la identificación de los tiempos y los agentes de la siega. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¡Qué imagen tan poderosa! No se trata de un evento local, ni de una simple limpieza de campo. Se trata del fin del siglo, del cierre de una era, del clímax de la historia de la humanidad. Y los segadores, los que realizarán la separación final, no somos nosotros, ni ningún ser humano, sino los ángeles, los mensajeros y ejecutores del juicio divino. Esto debería ponernos en nuestro lugar, ¿verdad? Nos quita la carga y la responsabilidad de juzgar y condenar, y nos la devuelve a quien le pertenece, a Dios. Es un recordatorio de que somos siervos, no señores. Nuestra misión es sembrar, cuidar, nutrir el trigo, no arrancar la cizaña. Es un llamado a la humildad, a la confianza en la soberanía de Dios y a la paciencia. Y si esto te está haciendo reflexionar sobre tu propia tendencia a juzgar o a querer acelerar los procesos divinos, te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo te desafía esta verdad en tu día a día? Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, los que vivimos entre el trigo y la cizaña? Significa que no debemos sorprendernos ni desanimarnos por la presencia del mal, de la hipocresía, de la falsedad, incluso dentro de lo que se autodenomina Iglesia o cristianismo. Jesús mismo nos advirtió que esto sucedería. La cizaña crecerá junto al trigo hasta el final. Esto no es una señal de que Dios ha perdido el control, sino de que su paciencia es inmensa y de que está permitiendo que tanto el trigo como la cizaña maduren plenamente para que, llegado el momento, la separación sea inequívoca y justa. Piensen en la cantidad de personas que hoy profesan ser cristianas, pero cuyas vidas no reflejan los frutos del Espíritu. Piensen en las doctrinas y enseñanzas que se disfrazan de verdad, pero que en realidad son veneno espiritual. La parábola nos da un marco para entender esta realidad sin caer en el cinismo o la desesperación. Nos dice que no somos nosotros quienes debemos desenmascarar a cada cizaña individualmente, sino que debemos enfocarnos en ser genuino trigo, en dar buen fruto, en vivir una vida que honre al sembrador. La parábola de la cizaña es un bálsamo para el alma de aquellos que se sienten frustrados por la injusticia aparente en el mundo. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué la maldad parece tener rienda suelta? Jesús nos dice, dejad que crezcan juntos. No porque Dios sea indiferente, sino porque su plan es más grande de lo que podemos concebir. Él sabe que hay un momento perfecto para todo, y que una intervención prematura podría hacer más daño que bien. Imaginen la angustia de un agricultor que ve su cosecha buena mezclada con la mala. Él sabe que el momento de la cosecha es crítico. Si arranca la cizaña antes de tiempo, las raíces del trigo podrían romperse, y la cosecha entera podría perderse.
Pero si espera a la cizaña al madurar, muestra claramente su verdadera naturaleza, su semilla estéril y a veces incluso tóxica, mientras que el trigo muestra su grano dorado y nutritivo. En ese momento la distinción es clara, y la separación puede hacerse sin dañar lo valioso. Y es aquí donde la parábola nos lanza una pregunta personal y profunda: ¿qué tipo de semilla estoy siendo yo? ¿Estoy creciendo como trigo dando fruto abundante y nutritivo para el reino, o estoy, quizás sin darme cuenta, adoptando las características de la cizaña, absorbiendo nutrientes sin dar nada a cambio y mezclándome de tal forma que mi verdadera identidad espiritual es indistinguible? Esta no es una pregunta para juzgar a otros, sino para autoexaminarnos. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu de Dios me transforme, o estoy cediendo a las influencias del enemigo, que buscan ahogar la buena semilla en mí? La parábola nos llama a una introspección radical. A menudo nos preocupamos por la cizaña en el campo del mundo, pero, ¿qué hay de la cizaña en el campo de nuestro propio corazón? Es una invitación a la purificación interna, a la entrega total al sembrador para que él pueda cultivar en nosotros el buen fruto que desea. La explicación de Jesús culmina con una advertencia solemne y una promesa gloriosa, y es aquí donde la narrativa de la parábola alcanza su punto álgido, su clímax emocional e intelectual. Él dijo: así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué imagen tan vívida y para algunos, aterradora. Jesús no dulcifica la realidad del juicio final. Él nos muestra que la separación no es una metáfora ligera, sino una realidad con consecuencias eternas. Aquellos que, a pesar de haber crecido junto al trigo, demostraron ser cizaña, aquellos que fueron obstáculos para el reino o que practicaron la maldad, serán removidos. Y la descripción del horno de fuego con lloro y crujir de dientes nos subraya la seriedad de la elección que hacemos hoy. No podemos tomarnos a la ligera nuestra identidad espiritual, nuestra fidelidad al sembrador. No podemos vivir una vida de hipocresía o de indiferencia, esperando que todo se arregle al final. La cizaña será identificada y separada, y su destino será el fuego. Pero no todo es juicio y condena. Inmediatamente después de esta advertencia, Jesús nos ofrece la promesa que ilumina el camino de aquellos que han elegido ser trigo: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, qué contraste tan glorioso. Aquellos que han permitido que la buena semilla crezca en ellos, que han resistido la influencia de la cizaña y que han dado fruto para el reino, no solo serán preservados, sino que resplandecerán como el sol. Esta es la recompensa, la vindicación, la gloria reservada para los hijos del reino. Es una imagen de triunfo, de luz, de pureza y de una belleza inigualable. Imaginen la oscuridad de la noche, las sombras que el enemigo ha sembrado, y luego, de repente, el amanecer, el sol que disipa toda tiniebla y revela la verdadera gloria. Esa es la esperanza que se nos ofrece. Esa es la promesa para aquellos que eligen ser trigo, que eligen la verdad sobre la falsedad, el amor sobre el odio, la vida sobre la destrucción. Esta es la verdad que debería encender una chispa de esperanza y determinación en cada uno de nosotros. Este contraste entre el destino de la cizaña y el resplandor del trigo es el punto culminante de la parábola. Nos obliga a una decisión, a una introspección profunda. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué estoy cultivando en mi vida? Y es aquí donde la parábola trasciende el mero relato bíblico para convertirse en una interpelación personal y urgente. Estamos viviendo en el campo del mundo, y la siega se acerca. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que viene. Y la pregunta que se nos plantea no es si seremos juzgados, sino cómo seremos encontrados. ¿Seremos encontrados como trigo maduro, listo para el granero del Padre, o como cizaña, destinada al fuego? La paciencia de Dios no es una licencia para la complacencia, sino una oportunidad para el arrepentimiento, para la transformación, para la maduración espiritual. Él nos da tiempo para crecer, para enraizarnos en Él, para dar fruto. Pero ese tiempo tiene un límite, un fin del siglo. Entonces, ¿qué llevamos de esta conversación? Primero, la comprensión de que el mal es real, que hay un enemigo que activamente busca destruir la obra de Dios y que siembra confusión y falsedad. Segundo, la paciencia de Dios es inmensa. Él permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, no por indiferencia, sino por su sabiduría y para que la separación final sea justa y sin daño. Tercero, nuestra responsabilidad no es juzgar y arrancar la cizaña del campo del mundo o de la Iglesia,
sino enfocarnos en ser trigo, en crecer en gracia y en conocimiento, en dar buen fruto. Y cuarto, la seguridad de que habrá un juicio final, una siega, donde la separación será definitiva y las consecuencias eternas. Los justos resplandecerán, y los que hicieron iniquidad enfrentarán su destino. Esta parábola nos llama a una vida de autenticidad. Nos dice que no podemos vivir de apariencias, esperando confundirnos con el trigo hasta el último momento. Porque en la siega, la verdadera naturaleza de cada uno será revelada. Estamos cultivando una fe genuina, una relación real con Jesús, que nos permita producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O por el contrario, estamos permitiendo que la cizaña de la hipocresía, del egoísmo, de la amargura, de la crítica, de la indiferencia, crezca en nuestro corazón, ahogando la buena semilla. Es una pregunta que nos debe llevar a la rodilla, a la reflexión profunda y a la acción. No esperes el día de la siega para decidir de qué lado estás. No esperes a que los ángeles hagan la separación. Hoy es el día para examinar tu corazón, para arrancar voluntariamente la cizaña que pueda estar creciendo en ti, para entregarte por completo al sembrador. Porque Él no solo sembró la buena semilla, sino que también es el jardinero que está dispuesto a cuidar, a nutrir y a podar para que el trigo en ti crezca fuerte y abundante. La parábola de la cizaña y el trigo no es solo una historia sobre el fin del mundo, es una historia sobre la urgencia de vivir hoy como verdaderos hijos del reino, como trigo que resplandecerá. Así que, después de todo esto, me pregunto, ¿qué tipo de fruto estás dando hoy? ¿Estás listo para la siega? Te animo a que no te quedes solo con la reflexión, sino que tomes acción. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas hacer un cambio, ¿por qué no empiezas hoy mismo a cultivar la buena semilla en tu vida? Y por favor, déjame tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensas, cómo esta parábola te ha impactado y qué pasos vas a tomar para asegurar que eres trigo, listo para resplandecer. Comparte este vídeo con alguien que crees que necesita escuchar esta verdad. Y por supuesto, no olvides darle me gusta y suscribirte para que sigamos profundizando juntos en las maravillas de la palabra de Dios. Hasta la próxima, que la gracia del sembrador te acompañe.